Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián López, estudiante de Ingeniería Electrónica de tercer semestre. A continuación, voy a hacer la presentación de las simulaciones relacionadas con el movimiento uniformemente rectilíneo y el movimiento uniformemente rectilíneo acelerado. En estos momentos voy a compartir pantalla. Para el MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, establecemos la posición 0, la velocidad en 2.8, debido a que mi cédula termina en 2 y el 0.8 se lo quise agregar, debido a que la guía nos dice que esto es de elección propia. La aceleración la dejamos en 0 y iniciamos la simulación. Observamos que el objeto se mueve a una velocidad, en este caso la moto se mueve a una velocidad constante de 2.8. Ahora bien, para el MRU, el movimiento uniformemente rectilíneo acelerado, nos damos cuenta que la moto en esta ocasión inicia desde la posición 0. La velocidad sigue siendo 2.8, pero la aceleración la elevamos a 9.5. Por eso vemos que en esta ocasión la moto, después de cierto tiempo, alcanza una mayor velocidad. Ahora bien, estos son los valores del MRU y acá los valores del MRU, donde evidenciamos que la velocidad en el MRU es constante en la medida que pasa el tiempo de 0 a 1, su velocidad nunca cambia. Lo único que cambia es la distancia, la cual se va utilizando el objeto, la posición, tanto en el primer, en el segundo, en el tercer, segundo, varía. Pero nos damos cuenta que sus variaciones son proporcionales y son graduales. En cuanto al MRUA, evidenciamos que la aceleración, siendo constante, la velocidad después del primer segundo pasa de 2.8 a 12.27. En el segundo segundo, la velocidad alcanza los 23,73 metros por segundo. Y así sustancialmente. Cada vez que el tiempo va avanzando, la velocidad de la moto es mucho mayor. Donde nos damos cuenta que en el segundo número 9, ya la velocidad alcanzada por la moto es de 88 metros por segundo. Y en esta orden de ideas, la distancia que ha recorrido en los 9 segundos es de 408 metros. Nos damos cuenta que la distancia que alcanza en el MLUA es mucho más. ¿Cómo se puede diferenciar el movimiento rectilíneo uniforme RU del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas? Entonces, primero nos damos cuenta de tres diferencias importantes. La velocidad en relación con el tiempo del MRU siempre será constante, mientras que en el MRUA nos dimos cuenta que la velocidad varía en la medida que el tiempo avanza. En cuanto a la distancia, nos damos cuenta que en el MRU fue mucho menor que la MRUA, debido a que al alcanzar una aceleración alcanza mayor distancia. Pero hay que tener en cuenta algo. En este caso, la aceleración fue positiva, es decir, fue de 9.5. En el caso de que fuera contraria, pues la distancia incluso sería menos porque el recorrido de la moto tendría que alcanzarse. Y
En ambos movimientos la aceleración es constante, pero si tenemos en cuenta el plano cartesiano, nos damos cuenta que en el M la aceleración se mantiene constante, pero en cero, debido a que el vector se desplaza sobre el eje X en la posición cero. En cambio, en el M depende de la aceleración que nosotros coloquemos, pero también será constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es cero? Pues nos damos cuenta que cuando la aceleración es cero, la velocidad va a tender a ser constante y el tiempo de recorrido será proporcional a la distancia que recorre el objeto. El área, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Bueno, el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en el M representa una constante debido a que no cambia, puesto que la velocidad permanece constante. En cambio, en el MRUA representa una curva debido a que esta incrementa en la medida que el objeto acelera o decrece y puede volver a su punto de regreso si desacelera. Eso es lo que sucede pues, cuando, como se mencionó con anterioridad, cuando la velocidad, cuando tomamos la gráfica de velocidad versus tiempo. A continuación voy a abrir el aplicativo de MATLAB. Evidenciamos el código que se utilizó para hacer las gráficas. Al momento de exponer el programa, obtenemos estas gráficas. Las de color azul nos muestran el MR y las de rojo el MR4, donde evidenciamos cuando tenemos posición versus tiempo. Notamos que la posición es una línea recta, es una constante, debido a que la velocidad es constante. Entonces la distancia va a aumentar gradualmente. Cuando tenemos velocidad versus tiempo, nos damos cuenta que es una línea recta sobre el eje X y no hay sobre el eje Y debido a que es una velocidad constante. Cuando tomamos cuenta que la aceleración es cero, pues decíamos, se desplaza sobre el eje X, sobre la posición cero, debido a que no tenemos aceleración. Ahora sí, cuando a la MRUA, nos damos cuenta que la posición es una curva, que no aumenta gradualmente, sino aumenta en la medida que la velocidad, el desplazamiento aumenta en la medida que la velocidad aumenta a través del tiempo. Por eso tenemos una curva. En cuanto a la velocidad versus el tiempo, nos damos cuenta que la velocidad aumenta gradualmente en proporción pues, a sea la aceleración. Entonces nos damos cuenta que a la medida que el tiempo va avanzando, la velocidad va creciendo. Y en cuanto a la aceleración, pues esta se mantiene constante en 9.5. Eso es una línea recta sobre el eje X que no crece ni decrece sobre el eje Y, debido a que esta permanece constante. Feliz día, muchas gracias.